¿cómo están? Soy Paulina Conde y estamos en un episodio más de Su Universo Violeta. Y hoy tenemos un tema que de verdad nos debe de interesar a todas y a todos. Hoy está con nosotros Magda Ortiz Salomón, que es la coordinadora estatal en Chiapas del Pacto por la Primera Infancia. Este es un colectivo ciudadano integrado por más de 500 organizaciones civiles en todo México. Y muy importante además, hermana, porque estamos en el mes del Día de la Niña y del Niño, ¿no? Y eso hace que en este universo violeta toquemos un tema sumamente importante y afortunadamente conocimos a Magda, una mujer activista, como muchas de las organizaciones que se aglutinan en este pacto por la primera infancia y que además hacen esta labor por amor a la infancia, donde realmente hay un compromiso para generar políticas públicas, para tener incidencia a favor de la niñez, y que la reflexión a la que seguramente va a invitar Magda y que queremos invitar también es que no solo sea el 30 de abril o todo el mes de abril un día para regalarles juguetes, para que sirva políticamente para justamente eso, ¿no? También, o llevarlos a comer y se acabó. Pero, ¿qué pasa con otros derechos, con temas sumamente importantes que tienen que ver particularmente con la primera infancia? Y justo te preguntaríamos, querida Magda, bueno, la infancia, la importancia de atender desde esta perspectiva que ustedes tienen a la infancia, y luego por qué la primera infancia, porque hay una diferenciación en edades, ¿no? También, que el público también tendría que conocer, y bienvenida, por supuesto. Muchas gracias a ambas por la invitación, y hoy sí queremos compartir con la población en general y sobre todo que las personas que vivimos aquí en el estado de Chiapas comprendamos qué es la primera infancia y por qué es tan importante. Eso es clave, ¿no? Para arrancar esta conversación, y cómo se diferencia de otras etapas de la vida, si existe, me decían, y hay una segunda infancia, ¿qué edades abarca, no? Y la adolescencia, ¿en qué edades queda entonces? Bueno, a partir de lo que han aportado las neurociencias en todo el mundo, se ha logrado determinar cuáles son los periodos más críticos para que nuestros cerebros, desde que estamos en el vientre materno, se vayan forjando, se vayan formando nuestros cuerpos, nuestras conexiones, nuestras habilidades. Entonces, todo este paquete de información se ha logrado aprovechar para decir, bueno, sí hay unos primeros años que van de los 0 a los 5 años, que son estratégicos para nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestras capacidades, nuestro futuro estado de salud. O sea, si hoy se enferman mucho de la panza es porque todo tuvo un factor de origen. Tuvo que ver, en la primera infancia me refiero, tuvo que ver cómo nacieron, si nacieron por parto o por cesárea, si recibieron o no leche materna, si recibieron o no cuidados cariñosos por parte de quien estaba con ustedes. Todo eso siguió forjando. Hagan de cuenta que aunque uno naciera, todavía los primeros años necesitan de protección, y protección no solo de la mamá, sino de la sociedad. Entonces, estos primeros años son determinantes porque se siguen forjando. El 90% de las conexiones cerebrales se siguen forjando en ese periodo. Imagínense, no nacimos ya listos. Necesitamos cuidar, ¿no? Cuidar mucho esa etapa. Viene una segunda infancia, que es a partir de los 6 hasta los 11 años, que también es una etapa de desarrollo muy importante, caracterizada mucho por un crecimiento, ¿no? Los niños ya dejan de ser bebitos, de ser niños chiquitos, empiezan a ganar autonomía en muchos de sus procesos mentales, sociales, físicos, y luego viene la adolescencia de los 12 a los 17. Pero para efectos de ser considerado niño para el ámbito de protección internacional, es de 0 a 17. Entonces, tan merece protección un adolescente como un niño, como, vamos a poner un ejemplo, una jovencita que ya tuvo un bebé a los 16 años, una adolescente porque pues joven hasta después de los 18, necesita toda la protección de nosotros como sociedad porque sigue siendo una niña. Sí, en este caso un adolescente. Entonces, así más o menos están las edades, de 0 a 5, de 6 a 11 la segunda infancia y de 12 a 17 la adolescencia. ¿Todas necesitan protección? Sí. ¿Todas tienen derechos propios? También. No son los derechos de los papás, los derechos de las mamás, los derechos de la maestra, los derechos del doctor. Todo este rango de edad, como cualquier persona, tienen
toda una gama de derechos igual que nosotros, salvo que tienen uno más que nosotros no tenemos, y se llama derecho a prioridad. Entonces ese es el que me gustaría como abordar más, explicar más y decir, sí hay un derecho de prioridad, un interés superior, porque precisamente están en una etapa de formación, de crecimiento, de desarrollo, y necesitan la protección, y esa protección y esa prioridad debe plasmarse en algo que mencionabas hace ratito, en políticas públicas, pero ojo, también en presupuestos públicos, porque también son dueños del presupuesto, ¿no? Entonces, y sin duda creo que, bueno, este es un tema que, por eso decía al inicio que es un tema que nos debe de preocupar a todas y todos. Y cuando hablan de niñas y niños, por supuesto que pensamos en las que son mamás, las mamás pensarán en sus hijos, o en mis sobrinos y sobrinas, digámosle en las niñas y los niños que están en un hogar, ¿no? Pero también hay niñas y niños, miles y millones de niñas y niños que pues no son protegidos por una familia, y entonces pues el gobierno e incluso la sociedad pues debe de preocuparse por estas infancias, ¿no? Que pues pareciera que no tienen un futuro. Pero también hay niñas y niños que en el mismo hogar pues están sufriendo algunas violencias y demás. Entonces este es un tema muy interesante. Ya nos explicaste las etapas y las personas que nos están escuchando pues a lo mejor quisieran saber qué es lo que hacen ustedes como en este pacto. Sí. Como decías en un principio, el colectivo Pacto por la Primera Infancia es un colectivo ciudadano conformado por alrededor de 500 organizaciones empresariales, de sociedad civil, chicas, medianas, grandes, que se dedican a varias cosas en todo el país, pero que están unidas en este pacto a nivel nacional porque queremos avanzar en los derechos de la primera infancia. Queremos que sea una prioridad nacional porque tiene el derecho de prioridad y porque es la etapa más crítica de la que va a depender el desarrollo como sociedad, como país, como estado, como municipio. Entonces, este organismo, este colectivo que agrupa estas organizaciones alrededor de 12 metas. Me gustaría hablarles esas metas que están también, en un ratito compartimos las redes del colectivo Pacto por la Primera Infancia, pero esas metas tienen que ver justamente con los derechos humanos que tiene cualquier persona, pero que son especialmente necesarios proteger en la primera infancia, como por ejemplo la lactancia materna. No vamos a proteger la lactancia materna en un adolescente, ¿no? Se tiene que asegurar en la primera infancia. La nutrición se tiene que asegurar porque un cuerpo desnutrido va a tener las consecuencias para el resto de su vida. Si ahorita nosotros enfrentáramos un proceso de desnutrición, no nos va a afectar igual que si hubiera pasado en los primeros años. Por eso es que tenemos que concentrarnos y llamamos la atención por parte de todo este colectivo, es decir, no descuidemos los programas que van en esos primeros años. Eso debe de estar en la lista 1 de los planes públicos, de los presupuestos públicos y también de las acciones como sociedad. Hoy están dando este espacio que sirve a la causa y que la idea es que abone para el cumplimiento de estos derechos. Tenemos también que los niños y niñas pequeños en esta primera etapa tienen derecho a la educación y al aprendizaje, no hasta que entren al kinder. ¿Por qué habríamos de limitar el aprendizaje? ¿Qué creemos que no podemos aprender antes del kinder? Entonces es un decir, sí tienen, o sea, reconozcamos que tienen el derecho prioritario al aprendizaje y hagamos lo que esté en nuestras manos para que sí haya esas opciones de educación y aprendizaje temprano. Temprano no quiere decir antes de tiempo, quiere decir a tiempo, y el a tiempo es antes del preescolar. Entonces, estas metas también, otra tiene que ver con el registro de nacimientos. Eso tiene que ser en la primera infancia, sí o sí. Y el estado de Chiapas sigue ocupando el primer lugar del país en rezago del registro oportuno de nacimientos. Eso va después a dificultar en las familias muchos trámites. Quien la lleva va a ser el niño o niña, ¿no? Muchos tienen que ver por un tema económico. Entonces veamos entre sociedad y gobierno cómo le hacemos para destrabar esas barreras para que hacen que las familias tengan dificultad en acceder a los servicios del registro civil, o acrecentemos los servicios y la capacidad del registro civil para que llegue a todos los rincones del territorio y gratuitamente, como lo marca la Constitución, registre a niños y niñas, ¿no? Otra tiene que ver, y lo mencionabas hace ratito, con la protección de la violencia. Efectivamente, en los hogares hay mucha violencia todavía. Muchos de los perpetradores de violencia no necesariamente son papás o mamás biológicos, pero también el esposo de la mamá, el novio de la mamá, el primo, el tío, siguen violentando la integridad
de los niños y niñas pequeños, es verdad, y es más difícil detectarlo ahí. Si un adolescente es víctima de violación, puede ser que lo platique, se desahogue con alguien más y se llegue a saber, ¿no? Pero un bebé que ha sido víctima de abuso sexual, y también pasa, aunque sean bebés, eso es más difícil detectarlo. Por eso es bien importante estar alerta y tener la respuesta lista, porque de qué sirve detectarlo si no vamos a saber qué hacer, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos son metas que están incluidas en el Pacto por la Primera Infancia. Nos llamamos así el colectivo, y nos llamamos también un documento que contiene las 12 metas del pacto, y que ahora que estamos en campaña electoral, estamos acercándonos a candidatas y candidatos, haciendo este llamado a través de medios que nos abren la puerta como ustedes, para decir, sociedad y candidatos, es importante conocer la importancia de los primeros años de vida para que se aterrice en sus propuestas de gobierno, en sus planes de gobierno, en sus planes de desarrollo estatal, municipal, en sus presupuestos públicos, ¿no? en estos diálogos con la ciudadanía, que sepan que habemos un colectivo fuerte de organizaciones en todo el país. No todas tienen que tener trabajo aquí en el estado, 12 organizaciones chiapanecas, pueden intercambiar lo que se sabe con instancias de gobierno, con instituciones, con medios de comunicación, con empresas. Decir, nosotros ya tenemos un trabajo hecho, la evidencia científica dice esto, pongámoslo en la mesa, abordémoslo, discutámoslo y sobre todo vámonos a la acción. Oye, Magda, y hablabas y tocabas el tema de la política, ¿no? Este asunto del pacto, ustedes están trazando esta estrategia que es muy interesante y muy inteligente de abordar en campaña a las y los candidatos, tanto a nivel federal, a nivel local. Pues vimos todas y todos, bueno, al menos me tocó ver un videito de Claudia Sheinbaum ahí firmando el pacto, y me dio gusto, y sabes, me conmovió porque, y no porque lo firmara Claudia, me refiero a la labor que ustedes hacen, o sea, de incidencia y de decir, pues sí, es que casi nadie ve, como no votan, ¿no? Pareciera que solo hay que hablar de propuestas específicas para las personas adultas, ¿no? Y dónde queda la infancia. Entonces me parece encomiable lo que ustedes están trayendo. Soy mamá, tengo un hijo de 9 años, y por supuesto que me parece que es la edad en la que tenemos que hacer muchas cosas, actuar, y qué importante es que esté en la agenda pública, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que ustedes derivaron en esta propuesta y cuál es el objetivo, aparte de la firma? O sea, realmente, claro, ¿qué sigue después de eso? Ajá. Claro, sí. Efectivamente, les decía que se comprobó que esta etapa era la más decisiva. Entonces, teniendo eso claro, por eso ese es el primer paso, entender que sí son los años más importantes. Y eso debe de interesarle a cualquier político, se dedique, que quiera obtener desarrollo económico, desarrollo medioambiental, desarrollo social. Si no comprende un tomador de decisión la importancia de los primeros años, sus propuestas van a estar faltas del cimiento más importante. Entonces, para empezar, es tener claro que sí es verdad que los primeros años son los más decisivos. ¿Cómo articulamos toda esta propuesta? Bueno, pues precisamente desde la ciudadanía, desde la población, conformado por una gran variedad. Ustedes pueden consultar en la página del Pacto por la Primera Infancia, que es pactoprimerinfancia.org.mx, la gran variedad de organizaciones que nos componen. Hay de todos tipos, ¿no? Entonces, ¿de qué servía que la sociedad siguiera haciendo un esfuerzo súper importante para atender las diferentes canchas en las que se impacta la vida de los niños y las niñas? Salud, educación, protección, prevención, si esto no iba acompañado de un esfuerzo multisectorial al interior del gobierno, ¿no? Entonces, justamente hicimos esta alianza de decir, trabajemos en equipo, convoquemos a los candidatos y candidatas y trabajemos con las administraciones públicas, con los legisladores, con los gobiernos municipales, para socializar toda esta información. Hicimos un acopio de cuáles son las recomendaciones de política pública que han funcionado en otros lados y en nuestro país para replicar estas buenas prácticas. O sea, ponemos también a disposición productos de investigación, productos de buenas prácticas y recomendaciones, y también participamos en espacios híbridos o mixtos en los que en ciertas comisiones hay, ya saben, espacios para dependencias públicas y para sociedad civil. Entonces también participamos para desde ahí aportar. Soy parte del sistema integral
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que se conoce como CIPINA Chiapas, que no es un organismo específico, es como dijéramos un gabinete para ver todos los temas de infancia, es un gabinete de gobierno y con sociedad civil. Entonces también ocupamos espacios en esos instancias para aportar, para contribuir, para ser corresponsables. También por eso es importante formar parte de esta iniciativa e informar qué hacemos. Entonces lo que decías, bueno, ¿y qué vamos a hacer para darle seguimiento a los candidatos y candidatas que firmen en esta jornada del Pacto por la Primera Infancia, que es la invitación que estamos haciendo? Seguir trabajando en equipo con ellos. No es de, tú firmaste y ahí tú te haces bolas. No, es nosotros ya estábamos comprometidos. Tú hoy estás manifestando tu compromiso. Te vamos a estar, marca personal. Vamos a hacer equipo, vamos a facilitar este seguimiento. Entonces hay algunas personas que a lo mejor no tenían en su agenda algunas iniciativas de ley que tienen que ver con estas metas, pero van a abrirse a escucharnos y decir cuáles son las propuestas, preséntenlas, discutámoslas. A mí me gustaría saber algo, fíjate que lo he visto en otros periodos de elecciones, donde candidatas y candidatos firman, y la verdad es que muchos lo utilizan más para la foto que para otra cosa, porque sí lo he visto en cada elección, que firman y hacen el evento y chalala, pero pues no sé, la verdad, tampoco es que agarren el tema, o no sé. A mí me gustaría saber, Magda, por ejemplo, ¿qué se ha logrado? O sea, con esto, pregunta. Con todo esto, ¿qué se ha logrado? ¿Qué hace falta? Y porque además yo creo que el tema de las infancias y todo, que es un tema muy interesante, a mí me preocupa ya las niñas y los niños que están en un hogar, también es preocupante justamente por lo que tú decías, que puede haber maltrato o no puede tener todo esto de los 12 puntos que tú dices, teniendo papá, mamá o nada más a mamá, o a veces es violentado por los abuelos, por los tíos, etcétera, etcétera. Ya ni hablar de aquellas niñas y niños que pues no están en un hogar y que definitivamente no tienen ninguno de esos puntos que acabas de mencionar, ¿no? Y que sin duda, o sea, se necesitan políticas públicas, hay muchas políticas públicas, faltarán otras. Por supuesto que la ciudadanía se tiene que involucrar, pero ¿cómo podemos involucrarnos más? Como ciudadana, como Paulina, como Alejandra, olvídate de funcionaria o diputada, presidenta, etcétera, sino como yo, como ciudadana, ¿cómo me puedo involucrar? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué se ha logrado? Y si realmente estas firmas pues sirven realmente o son para la foto, porque yo he visto un sinfín de veces que lo han hecho muchos candidatas y candidatos y no estoy viendo o no vi que alguno de ellos o ellas pues especialmente presentara una propuesta o dijera me interesa, o sea, no porque lo hacen candidatos y candidatas a la diputación, pero también lo hacen a las presidencias, que pues es diferente, ¿no? Su papel. También tiene sus responsabilidades, por supuesto, el ayuntamiento, y entra el DIF y entras muchas cosas, pero realmente sí funciona. ¿Y qué se ha logrado? ¿Qué hace falta? ¿Y cómo podemos como ciudadanas? ¿Qué podemos hacer? Pues muy buenas 3 preguntas. Miren, ¿qué se ha logrado? A nivel nacional, por primera vez, después de estar trabajando conjuntamente desde el Pacto por la Primera Infancia y otras muchas organizaciones que no están en el pacto, pero que somos aliadas en el tema, se logró expedir en el 2020 la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Por primera vez tenemos una estrategia para la primera infancia que busca ser de enfoque multisectorial. No es un tema solo de DIF, no es un tema solo de salud, no es un tema solo de educación. Esta estrategia lo que buscó es una estrategia oficial que impulsamos, en la que también participamos. Transversal. Y exactamente, o sea, que fuera a ver y no solo transversal de sectores, sino también multinivel de gobierno, es decir, estados, estamos obligados al cumplimiento de la estrategia nacional, municipios, estamos obligados al cumplimiento de la estrategia nacional. El reto es que la sigamos conociendo, y para eso también estamos contribuyendo como sociedad civil, es decir, existe esta estrategia, conózcanla y aplíquenla, y nosotros estamos contribuyendo a eso. Entonces, ese fue un logro muy importante, Pau, que se expidiera por primera vez esta estrategia nacional. Ha sido un avance lento, pero ahí vamos. Fíjate, en los contenidos de Aprende en Casa, ahora que estuvimos en pandemia, gracias a este impulso ciudadano del Pacto por la Primera Infancia y de otras organizaciones, se incluyó el contenido antes del kinder en Aprende en Casa.
el nivel de educación, el servicio de educación, el grupo de educación inicial no estaba contenido ahí, y entonces pudimos aportar, las organizaciones del Pacto por la Primera Infancia y otras, contenidos que ya se tenían, pues te digo, es una manera de aportar. Tú ya tenías material para apoyar a los papás con los berrinches, cómo manejar, cómo ser paciente, cómo desarrollar estabilidad parental, cómo detectar retrasos en el desarrollo de tu hijo. Herramientas que indispensables, se incluyeron en el programa y no estaba previsto. Entonces son dos ejemplos pequeños más bien rápidos de contar, pero que hicieron la diferencia. Y a nivel estatal, gracias a que se firmó el Pacto por la Primera Infancia hace 6 años, en la jornada pasada, por parte de todos los candidatos a la gubernatura, quien quedó se compromete también, todos se comprometen. Hay una segunda parte en los pactos, que es diferente, bien lo decía, según es pacto para legislador, según para presidente municipal o para presidente de la República o gobernador. Además de comprometerse por trabajar por estas 12 metas, presentar iniciativas, asegurar se especifica que legisladores deben procurar presentar iniciativas en estos temas, vigilar que haya presupuesto, cuando a ellos les toque aprobar el presupuesto en diciembre. ¿Hay alguna ley que haga falta a favor de estos temas? No se agota en una ley. ¿En el caso de Chiapas? No se agota en una ley. Qué bueno que se pregunta, porque es como si te dijeran, ¿una ley para proteger mis derechos? Necesitas muchas. Sí, claro. Necesitas que en salud esté debidamente tocado el tema, en educación, ¿no? Ya existe una ley en el estado de Chiapas para los derechos de niñas y adolescentes, que puso como el tema en la mira de decir, a ver, que no se nos olvide. Sí tenemos la ley de salud, sí tenemos la ley de educación, de seguridad pública, de planeación, de participación, pero esta ley vino como a visibilizar y a hablar más fuerte para decir, los niños y las niñas son titulares de sus derechos. Ellos son los dueños de sus derechos. A nosotros nos toca dar las condiciones para que ellos los puedan ejercer, ¿no? Oye, Magda, perdón, porque quisiéramos, y todo lo que nos estás diciendo es sumamente importante, y hay algo que nos hace falta para amarrar la pinza con nuestro universo violeta, que es el tema de las mujeres. Sí. Cómo el tema de los derechos de la primera infancia, y en general, ¿no? Engloba o se ata, o más bien hace match con los derechos humanos de las mujeres, porque ahí hay un tema, y de una vez te hago la pregunta porque el tiempo lo tenemos encima, la importancia, por ejemplo, en normas como la NOM 025 en igualdad laboral y no discriminación, que tiene que ver con los derechos de las personas trabajadoras, y no digo solo mujeres, por eso hablo de personas trabajadoras, porque engloba derechos de hombres y mujeres que trabajan en las instituciones o en las empresas, y que tiene justamente esta intención de impulsar acciones afirmativas que favorezcan particularmente los derechos de las mujeres, en este caso, que tiene que ver con la lactancia, el establecer lactarios, etcétera. Ya estoy adelantando un poquito, pero rápidamente si nos puedes decir ahí cómo se enlaza. Hablo también del sistema de cuidados, ¿no? La importancia de que esté en estas agendas públicas. Exacto. El tema de, decías, guarderías no, o sea que eso también lo hemos platicado. La palabra guardería, pero el servicio tiene que estar. Sí, qué bueno que la mencionas, Ale, porque impulsar el Pacto por la Primera Infancia no es impulsar una agenda de niñez, o sea, es impulsar temas de desarrollo que nos interesan como sociedad, porque son la piedra para el desarrollo, o sea, son los primeros pasos, por eso nuestro logo es empieza por lo primero. Entonces sí apoyemos esto como sociedad y como políticos y gobierno. ¿Por qué? Porque va también impactar positivamente en los demás ámbitos. Si nos vamos a qué nos interesan las mujeres, y digo, me cuento como mujer y he estado en grupos de agendas feministas, decir, ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos? ¿Qué necesitamos? ¿No? Y cómo se relaciona en esta pregunta que haces con el Pacto por la Primera Infancia. Yo mencionaba que una de las metas del Pacto por la Primera Infancia es aumentar la lactancia materna, y la otra es aumentar la cobertura de oportunidades de aprendizaje y educación para niños pequeños. Esto se llama educación inicial, y está también la preescolar, que abarca la primera infancia. Bueno, si una mamá, vamos a empezar con las que sí tienen hijos, sabe que existe en su lugar de donde vive un servicio de calidad, en donde se van a favorecer no solo el cuidado del niño o niña, sino las oportunidades de aprendizaje, mientras ella pueda trabajar o simplemente tener acciones de autocuidado,
Eso va a ser otra historia a que, como yo soy la mamá, yo tengo que cuidar al hijo, no hay opciones en la colonia, o sí hay pero no me alcanzan, o sí hay pero no hay cupo, o sí hay pero si no trabajo no me las aceptan. Entonces ni puedo buscar trabajo, ni estoy concentrada al 100% porque sé que mi hijo puede ser que esté en una estancia, como le llaman, patito, guardería patito. Entonces, al involucrarnos en esto y exigir y organizarnos, porque no solo es exigir, sino también organizarnos como sociedad en el sector privado y social, a que haya centros de atención infantil accesibles, gratuitos y suficientes y de calidad en todo el estado de Chiapas, es un boom para las mujeres, porque es una herramienta de autonomía, de empoderamiento. No solo es una herramienta de derechos humanos, de educación y cuidados para los niños y las niñas, sino para las mujeres que actualmente seguimos cargando la mayor proporción en este sistema de cuidados. Contar con que los niños y niñas en el estado de Chiapas, en lugar de tener una cobertura de 7%, 7 de cada 100 tienen, y hay estimaciones que van solo de 2 de cada 100 tienen estos servicios, acceso a estos servicios de educación inicial. Imagínense, es bajísimo. Y ahí yo creo que voy a complementar tantito, decía yo que es como el círculo de la desigualdad, ¿no? Es decir, niñas y niños, particularmente las niñas, bueno, no los niños, no, las niñas teniendo hijas e hijos a corta edad, las saca al desarrollo, ¿no? Porque se convierten en madres en lugar de ir a la escuela. Y luego, estas niñas que están trayendo niños y niñas a la vida, al no tener un empleo, pues se van a los trabajos precarios, los que no son formales, ¿no? Entonces, la informalidad, ¿qué pasa con eso? No cotizan, no tienen seguridad social, por lo tanto tampoco tienen derecho a una guardería. O sea, este tema pareciera que nada más es tu pensión, o sea, es todo lo que accedes cuando estás cotizando y tienes un empleo formal. Pero que es una mirada muy limitada, claro, que está excluyendo el derecho del niño o niña. Porque además no tendría, bueno, antes ya ves que existían guarderías que no precisamente eran del IMSS, ¿no? Sino existían otro tipo de guarderías, que creo que es importante que en México vuelvan a existir estas guarderías, porque pues no todas las personas cotizan, no todas las personas tienen derecho o un trabajo donde les dan IMSS, y entonces pero todos los niños sí tienen derecho, por supuesto, a eso. Entonces por eso te digo, nosotros entonces, al una proteger los derechos de los niños, una política pública sería, tú dices, sería que se abran guarderías gratuitas para más niñas y niños. Centros de atención. No es que lo diga yo. O centros de atención. Centros de atención infantil. Yo lo aprendí a Magda, yo también le decía guardería. El artículo 3 constitucional se reformó en el 2019, o sea, no lo hacemos nosotros, se reformó el artículo de nuestra Constitución, en el que dice que la educación es un derecho de la primera infancia, y que la educación inicial es parte del nivel básico. Entonces no es de que hay propuesta de que no, tienen que cumplir. Pues entonces ojalá con esto que nos está diciendo Magda, que hagamos valer ese precepto, que hagamos valer, y que además las candidatas y los candidatos a la presidencia de la República, a la gobernatura, pues tengan, sobre todo los que, o sea, manejan los presupuestos, ¿no? Y a nivel nacional ojalá se volviera a implementar, que existan como existían antes estas guarderías, e incluso en el gobierno estatal que puedan abrir guarderías o centros de atención, centros de atención, para que más mujeres puedan llevar a sus niñas y niños y tengan este derecho tan importante de la primera infancia. Se nos va el tiempo, hermana Magda, de verdad, este tema está buenísimo. Sigamos con otro programa pronto para hablar de esto. Yo creo que nos quedan muchas dudas, de verdad que es tan importante, es primordial, es un tema de primordial, y que todas tenemos que atenderlo. Y que también refleja, para cerrar, la importancia de que las y los políticos y que las mujeres estemos en estos cargos de toma de decisiones, porque no es solamente una responsabilidad de quien llega a la presidencia o quien llega a la gubernatura, también de quienes legislan a nivel federal, a nivel local, que pueden dar ese pasito para volver obligatorio estos centros de atención infantil que generan la posibilidad de derechos para la infancia, que ya está. Y se debe de aplicar, o sea, ya ni siquiera hay que legislarlo. Como centros de atención, me refiero a establecer la figura de los centros de atención. Ya está, ya está obligatorio a nivel local. Sí, por eso, es que ya está. Una corresponsabilidad de gobierno federal, estatal y municipal, eso es importante. Más bien es que lo apliquen. Exactamente. Que lo ejecuten. Que como ciudadanas sepamos que existe esto y lo hagamos valer.
porque no solo va a repercutir en la vida de los niños y las niñas, porque es su derecho, ellos son el centro de ese derecho. Claro. A nosotros como mujeres nos interesa hacer valer esto, y por eso creo que las mujeres tienen mucho tema o sea, mucho punto en común con el Pacto por la Primera Infancia, que Muy tiene bien. mucho que ver con la autonomía. Bueno, nos vamos. Gracias. Nos vamos, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar aquí debatiendo. Un abrazo. Chao. Compartir de Sí, porque no es responsabilidades. No solo en las instituciones como la Fiscalía de la Mujer, o se va a poner buenísimo en cada programa. Y que las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia.